Soy alumno del Centro Regional de Educación Normal, de la licenciatura de Educación Preescolar y voy a hacer una entrevista acerca de las conductas negativas en alumnos de preescolar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriel Ramírez Morales. ¿Qué edad tiene? 18 años. ¿Cuál es su lugar de origen? Igual a Guerrero. Bueno, ahora le voy a presentar un video acerca de conductas negativas que se ven en el salón de clases. ¿Ya logras verlo? Ah, Ok. Bueno, estas son algunas de las malas conductas que se suelen registrar en algunos de los salones de preescolar. Una vez que ya acabamos de ver este video, vamos a responder a un cuestionario. ¿A qué factores crees que se deba la mala conducta de los niños en el salón de clases? Inciso a los familiares. Inciso B, factores educativos. O inciso C, a ambos. Yo creo que se debe a ambos factores. Ok. La siguiente pregunta es, ¿crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, pudo haber actuado de mejor manera. El docente pudo haber actuado de mejor manera. ¿Qué harías tú en su caso? Inciso A, regañarlos. Inciso B, dejarlos solos. Inciso C, llamar a sus padres. O inciso D, hablar sutilmente con ellos. Pues yo los regañaría. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Inciso A, grupales. Inciso B, recreativas. O inciso C, lúdicas. Las actividades lúdicas son las que permiten liberar como esta tensión en los salones de clases y las recreativas son las que no son como por obligación, sino que se llevan a cabo para generar un placer. Mientras las grupales son las que tratan de que los niños del salón cooperen entre todos, que todos estén integrados en la misma actividad. Yo creo que las lúdicas. La siguiente pregunta es, ¿crees que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? Inciso A, sí. Inciso B, no. O inciso C, no sé. Yo creo que sí afecta a los demás. La siguiente pregunta es, ¿qué ámbito crees que afecte más a la actitud de los niños? ¿El familiar, social, escolar, biológico o emocional? Diría que el emocional. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? Inciso A, no creo que sea importante. Inciso B, muy importante. O inciso C, un poco importante. Inciso B, muy importante. ¿De quién crees que es responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Inciso A, de la escuela. Inciso B, de la familia. Inciso C, de los amigos. O inciso D, los tres anteriores. De los tres anteriores. ¿Crees que la socialización influya en la conducta de los niños? Inciso A, sí. B, un poco. Y C, no. Inciso A, sí.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? Y tenemos dos opciones aquí nada más que dice de manera positiva o de manera negativa. Pues yo creo que de manera positiva. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Pues el maestro puede implementar actividades donde el niño se enriquezca de valores y donde se promueva una buena convivencia con el grupo. La última pregunta que es, ¿crees que la falta de atención de los padres afectó al comportamiento de los niños? Inciso A, sí. Inciso B, no. O inciso C, un poco. Yo creo que sí. Bueno, estas serían todas las preguntas. Gracias por... Buenas noches. La primera pregunta es, ¿cuál es su nombre? Marta Guadarrama Moreno, ¿Cuál es su sexo? femenino, ¿Cuál es su lugar de origen? Iguala, ¿Qué edad tiene? 19 años. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? Más que nada se debe en ambos, ya que influye mucho en lo familiar y en lo que los niños ven en la escuela. Muy bien. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Pues pudo haber actuado de otra forma, ya que pudo hacer el llamado de sus padres para que ellos se dieran cuenta, pero pues una forma también fue de que la profesora pudo grabar al niño para ver su comportamiento. Muy bien. ¿Qué harías tú en su caso? Bueno, en mi caso sería llamarle a los padres y hacer lo mismo que hizo ella, pues llamarle la atención. Muy bien. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Más que nada la lúdica, ya que podría utilizar varias estrategias en donde le pudiera llamar la atención, pero asimismo hacer la actividad para poder mejorar su comportamiento del niño. ¿Crees que la conducta de los niños afecte al resto del grupo? Sí, porque pues el niño todo lo que ve luego lo aprende y pues trata de hacer lo que el otro niño hace. Ok. ¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? Emocional y familiar. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón de clases? Es muy importante. Ok. ¿De qué manera crees que es responsable fomentar la buena conducta de los niños? Entre los tres anteriores. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí. ¿Cómo ayuda una buena conducta en el aprendizaje? De una manera positiva. Ok. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Haciendo varias dinámicas en la que al niño le demuestre cómo tiene que comportarse con las demás personas y qué es lo que está bien y lo que está mal. Y la última pregunta. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los alumnos? Sí. Muy bien, sería todo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Iván Uric Soto Álvarez, ¿Qué edad tiene? 44 años, ¿Cuál es su sexo? masculino, ¿Cuál es su lugar de origen? Iguala Guerrero. ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? Principalmente a familiares. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? No, porque pudo haber actuado de otra forma. ¿Qué harías tú en su caso? Hablar y platicar con ellos. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Grupales. ¿Crees que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? Sí, porque influyen. ¿Qué ámbito crees que afecta más la actitud de los niños? El emocional, ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? muy importante. ¿De quién crees que es la responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Principalmente de la familia, la escuela y las amistades. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí, porque es donde dependiendo del medio en el que se desenvuelva el niño, es el tipo de conducta que tiene. ¿Cómo afecta la conducta en el aprendizaje? De manera muy positiva.
¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? El maestro puede platicar con ellos diciéndole que es bueno, que es malo y promover la integración. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? Sí. Tardes. ¿Cuál es su nombre? Oscar Uriel Reyes Vélez, ¿Qué edad tiene? 20 años, ¿Cuál es su sexo? masculino, ¿Lugar de origen? Iguala de la Independencia, ¿A qué factores crees que se debe la mala conducta de los niños en el salón de clases? familiares. ¿Crees que la actitud del docente fue la correcta para afrontar el problema? Sí, ¿Qué harías tú en su caso? hablar sutilmente con ellos. ¿Qué tipo de actividades crees que serían recomendables para mejorar la conducta? Lúdicas. ¿Crees que la conducta de los niños afecta al resto del grupo? Sí, ¿Qué ámbito crees que afecta más en la actitud de los niños? entre lo familiar y lo biológico. ¿Qué tan importante es la conducta de un niño en el salón? Demasiado, muy importante. ¿De quién crees que es responsabilidad fomentar la buena conducta de los niños? Sobre todo la familia. ¿Crees que la socialización influye en la conducta de los niños? Sí, ¿Cómo afecta la conducta en el aprendizaje? en el video de manera muy negativa. ¿De qué manera el docente puede contribuir en la mejora de la conducta del alumno? Platicando con ellos y hablar con sus padres sobre el tema. ¿Crees que la falta de atención de los padres afectó el comportamiento de los niños? Sí, Y eso es todo, muchas gracias. gracias. Situaciones didácticas. Para promover una buena conducta en los niños se proponen las siguientes actividades. Actividad 1. Las lanchas. La educadora les comenta a los niños que están en un barco que se va a hundir y que los quiere rescatar, y para ello ha traído unas lanchas de salvamento, que serán varias hojas de papel periódico extendidas sobre el suelo. Se puede usar un cronómetro o una canción para que haya una cuenta para el tiempo en que el barco se va a hundir. La regla es que cada lancha solo debe contar con 4 personas. Con esta actividad podremos ver cómo se comportan los alumnos mientras se promueve el trabajo en equipo y la importancia de la cooperación, fomentando así la buena convivencia y socialización entre el grupo. Los recursos utilizados para esta actividad son el periódico y el cronómetro. Actividad 2. Jugaremos a los detectives. Los niños jugando a los detectives identificarán las emociones de los personajes. Para ello, antes se les repartirá hojas donde tengan el símbolo de las distintas emociones, como la alegría, tristeza, enojo, miedo y sorpresa. Con esto, los niños deberán identificar cómo se sienten los personajes que están recortando y los pegarán en el lugar que corresponda, según la emoción que identificaron. Después de eso, la educadora genera preguntas como ¿cuál emoción les gusta más? ¿Por qué? ¿Qué emoción no les gusta? ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos enojados? ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes? Lo anterior se socializa de manera grupal en un semicírculo, con el objetivo de explicar que el expresar emociones no es algo que esté mal, sin embargo debemos aprender a gestionarlas. Los recursos utilizados para esta actividad son revistas, imágenes, libros, lupas. Actividad 3. Reconociendo a otros. Se formará un círculo con todos los participantes, los cuales tendrán los ojos vendados. Se va a elegir un niño, mencionando características de él para que los demás a partir de ellas adivinen de quién se trata. Si no lo consiguen, el mismo pequeño dirá una cualidad suya. Por la voz, los niños podrán reconocerlo más fácilmente, pero el niño asimila sus virtudes, las identifica y las valora. Recursos que se utilizan para esta actividad son paliacates, de acuerdo a la cantidad de niños. Conclusión. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de un mal comportamiento? Consideramos que esto se deriva a que los niños buscan una conexión y se quieren sentir parte de un grupo. Así que los niños que presentan alguna conducta mala han llegado a la conclusión de que la única manera que tienen de conectar con los adultos en su vida es actuando de una manera disruptiva. El mal comportamiento de los niños en la escuela ha sido siempre una constante de preocupación y un tema que ha dado lugar a numerosas investigaciones y escritos. En la actualidad sigue siendo un aspecto de la vida escolar
que en vez de solucionarse se va haciendo más preocupante. Es una situación compleja, condicionada por factores diversos que se entrelazan y por tanto sin una causa única a la cual apuntar. No obstante, es común que de un factor a otro se lancen acusaciones de culpabilidad. Muchos docentes señalan a los padres y a la pérdida de valores familiares. Los padres de los niños recriminan a la escuela y a los maestros, olvidando y dejando a un lado la salud mental y emocional de los niños. Se realizó una encuesta en base a un video en donde se manifiesta una problemática, la cual consiste en la falta de integración y los problemas de conducta en los niños dentro del aula, para que de esta manera demos a conocer los diferentes puntos de vista acerca de qué harían otras personas en la situación de la educadora, cómo se sentirían en su lugar, y en base a esos resultados y a la elaboración y análisis de gráficas, se elaboraron propuestas didácticas con la intención de que los niños aprendan a gestionar sus emociones, mejoren su comunicación y con eso tengan una mejor socialización. Para finalizar, llegando a la conclusión de que la conducta es la manera de cómo los seres humanos se comportan en su vida, además de que existen distintos factores que pueden llegar a influir en ella tanto de manera positiva como negativa, es por eso que se entiende como la realización de cualquier actividad en la cual está implicada una acción, un pensamiento o emoción. Para un niño, la conducta se ve reflejada tanto en lo que hacen como lo piensan y sienten. Entonces, las encuestas nos sirvieron para conocer lo que otros piensan acerca de su influencia en la educación.